Bien. Habíamos dejado el ejercicio 4 del Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Claudia? Bien. Habíamos dejado el ejercicio de 4 del práctico 9, ¿no? Partíamos de que teníamos un triángulo isósceles y entonces pues, teníamos que demostrar que las alturas de los lados congruentes eran congruentes. Habíamos puesto hipótesis, tesis y todo, y ya con ustedes, ¿no? Sí. Sí, ya lo habíamos empezado. Bien. A ver, ténganme paciencia ustedes a mí porque, bueno, no sé por dónde voy con cada grupo. Sí, me acuerdo que habíamos hecho algo como de trazar una paralela y había un trapecio, algo de eso vimos acá, ¿no? Bien, ¿no? Trazar, Hasta ahí no. trazar EF para una... Paralela a AC. Sí, ¿no hicimos eso? Ah, sí, lo hicimos. Ah, perdón. No. Bueno. ¿Cómo hago para cerrar esto, sacar esto de acá? Ahí está. Claro que yo lo había dicho. Ah, de bueno. trazar la paralela. Y después dijimos que no se Que podía hace- asegurar que no se que era podía- trapecio. Claro, no, que podíamos asegurar que pasaba por el punto E, pero no Pero no podíamos por el punto, asegurar por el punto por el F. punto F. Sí, tal cual, es así. Bien, ¿y quedamos en que íbamos a usar los dos triangulitos? Sí. Estos dos, a ver. Estos dos de acá abajo. Usted Sí. propuso que usáramos EBC y AFB. No, yo dije que se podían hacer de las dos maneras. Que se podía hacer con estos o también el que lo veía se podía hacer con estos. Ah, está bien. O sea, no dije. Habíamos llegado que el E era un ángulo recto. Hasta ahí Bien. habíamos llegado. Bien. A ver, vamos a hacerlo así. Ya que está, lo vamos a hacer para los dos casos. Esto es un ángulo, son dos ángulos rectos. Bien, ¿algo más? Si comparamos los de abajo, los chiquitos de abajo, ¿qué otro elemento tenemos? Está el lado común, AC, El lado común AC. para los dos triángulos. Ujú. Y una cosa, profe, según Sí. hipótesis, nosotros podemos usar que el triángulo ABC es isósceles. ¿Eso se Sí, puede usar? sí. Ahora Está bien. ahora lo vamos a hacer al revés, Paula. Que no sabemos y que sí sabemos que las alturas son congruentes. Pero ahora, por ahora hacemos esto. Como hipótesis, decimos que el triángulo es isósceles, que tiene los lados congruentes, los ángulos congruentes, y todo esto que está acá en la hipótesis se puede usar. Entonces, los ángulos de la base son congruentes. El ángulo Entonces, A. sí, los ángulos de la A y base. F. AC son congruentes. Ahí sí Claro. son congruentes. Bien, entonces tenemos, ¿qué criterio? El El segundo. segundo. El segundo. Negado. Porque, a ver, el tercer angulito también sería congruente por suma de Suma de ángulos ángulos. interiores. Entonces, ahora sí, tenemos dos ángulos y el lado comprendido. Bien, acá, usando estos dos triángulos, tenemos el ángulo recto, los ángulos de la base y el lado común, por lo tanto, podemos utilizar el segundo criterio, sabemos que los dos triángulos son congruentes y entonces podemos llegar a decir que AF es congruente con S. Ahora vamos a hacer los otros dos triángulos, para así no nos queda nada. Estos dos los dejo y comparo estos dos. ¿Por qué? Bueno. Cuando uno aprieta muchas cosas a la vez, bien. Ahora sí. Vamos a comparar. Esperen que admitir. Bien.
Vamos a comparar estos dos triángulos, ¿sí? El ABF y el EBC. ¿Esto los comparaste, Paula? Sí, yo en realidad primero había pensado en los dos de abajo, que lo habíamos conversado en la clase. Después, como usted sugirió estos dos, también Sí. lo empecé a ver con estos y también llegué, digamos. Está bien, perfecto. A ver, yo sugiero como para que amplíen la forma de visualizar, que es lo que les está costando. Así vemos otras formas de encararlo y eso quizás ayuda. Bien. Me parece bárbaro. Está muy bien. Bueno, me alegro. Claro, después cuando uno está frente a algo, como nos había pasado en la clase pasada, que no sabe por dónde arrancar, bueno, va poniendo la cabeza En otras distintos- cosas. Claro. Claro, Sí, sí, es la idea. darle la vuelta. Bueno, a ver, entre estos dos triángulos, ¿qué, aparte del ángulo recto que tenemos acá, qué otra cosa tenemos? ¿El ángulo A y el ángulo C son ángulos de esos triángulos? Yo había pensado primero en los lados, en el lado BC Bien. de uno de los triángulos, que es congruente también con el AB por ser... Acá isósceles. tenemos los lados. El lado AB con el lado BC son congruentes por ser los lados del triángulo isósceles. ¿Y podemos usar lo que averiguamos antes? ¿Qué averiguaste antes? S y FA son congruentes No, también. no, ¿No? porque no. ¿Sabes por qué? Porque estoy buscando otra forma para demostrar para demostrar eso, que C es congruente con AF. Vale. Está. Tenemos el ángulo B, profesora, que es ángulo común. Sí. Claro. Bien. Y ahí ya El ángulo B. El ángulo B porque es el ángulo común. De la misma manera que acá teníamos el lado AC, acá tenemos el ABC, que es congruente con el ABC porque es por propiedad reflexiva de la congruencia o por ángulo común. Porque lo comparten los dos triangulitos, ¿ven? Si lo cierro. Yo sé que superpuestos cuesta ver, pero ¿ven que ese ángulo está en el verde y ese ángulo está en el rojo? Sí, bueno. Sí. Entonces, así sí se puede. Esa sería otra forma de demostrar lo mismo. Ahora lo vamos a complicar, porque si no, no sería divertido. Ahora vamos a suponer, como decía Paula, si no sé qué es un triángulo isósceles. Qué problema, ¿no? No sé qué ABC es isósceles, pero sí sé, a ver, lo vamos a dibujar, que S es congruente con AF. Esto lo sé. Entonces, podríamos volver a comparar los mismos triángulos que comparamos antes. Lo que vamos a tener son elementos, digamos, conocidos diferentes. Supongan que no sabemos que ABC es isósceles, por lo tanto no sabemos que AB es congruente con BC, o no sabemos que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Supongamos que vamos a elegir otra vez estos triangulitos para comparar. ¿Tendremos elementos entre estos dos triángulos para ver si son congruentes ahora? Y tenés el ángulo recto y el lado en común. El ángulo recto, bien, Y el lado común. ¿Y qué otra cosa? Con dos no me alcanza. Vamos bien, Leonardo. Vuelvo. Yo no sé. Y el ángulo... ¿Decís, No, vos? no, habla porque me quedé en otra cosa. No, porque yo estaba pensando por el lado del segmento AE y FC. No, AE y FC no sabemos si son iguales. ¿Los pedacitos? No sabemos. Sí. No. Pero mira, yo te voy a anunciar de nuevo lo que quiero que demuestres. Tengo un triángulo cualquiera ABC, pero sí sé que tiene dos alturas iguales, que AF es congruente con EC. Y tengo que demostrar que ese triángulo es isósceles.
¿Detrás a la tercera altura? No. En lo que te estoy diciendo, ¿no tenés nada para poner ahí como congruencia entre los dos triángulos? Si las alturas son iguales, quiere decir Sí. que corresponden a las alturas de los lados iguales del triángulo. Claro, eso es lo que tenemos que demostrar, que los lados son iguales, pero sí podemos tomar como dato que las alturas son iguales porque lo estoy dando como dato para empezar. A ver, voy a escribir la hipótesis de nuevo, así al revés. Tengo un triángulo ABC que no sé qué es. Tengo dos alturas, S, Congruente a sí, F. altura, espera que pongo, altura de AB, y AF, altura de BC, y sé que S es congruente con AF. Lo que tengo que demostrar es que AB es congruente con BC o que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Ahora lo que estoy diciendo es esto, miren. Tengo un triángulo cualquiera. Tengo dos alturas de dos lados que todavía no sé que son congruentes. A ver, una vez que demostremos esto, ya lo vamos a dar por sabido. Tengo dos alturas iguales, el triángulo es isósceles. Tengo dos lados iguales, las alturas son congruentes. Eso después, una vez que ya terminemos de demostrarlo, lo vamos a usar. Pero por ahora vamos a hacer de cuenta que no sabemos que el triángulo es isósceles. Por lo tanto, no sabemos que tiene lados congruentes. Lo que sí sabemos por ahora es que las alturas son congruentes. Y para demostrar que es isósceles, vamos a demostrar o que los lados son congruentes o que los ángulos de la base son congruentes. ¿Se entiende a dónde voy? Yo sé que esto es difícil y jamás se los voy a pasar. Digamos que se los puedo pedir en un final, pero no para que hagan solo en una cursada. ¿Sí? Ya después, para el final, lo van a hacer de taquito. ¿Podríamos usar el ángulo que forman las dos alturas? ¿Que quedan No. como ángulos opuestos? No, porque vos estás comparando, mirá. Yo ya creo que ya dibujé los tres elementos. Pero si vos querés dibujar esto, no estás digamos, como tengo este triángulo naranja. Este ángulo que vos me decís no es un ángulo del triángulo que estoy comparando. Yo tengo que buscar elementos de los triángulos que estoy comparando. ¿Sí? Mirá. Acá tengo, en este triángulo, estoy tomando el ángulo recto, estoy tomando el lado AC, que es común, y voy a tomar el lado S porque está en la hipótesis, porque me lo dieron, porque me están diciendo que las alturas son iguales. ¿Sí? Entonces, por primer criterio no se puede. No. Dos lados, no. No, porque no es... Porque es el ángulo comprendido. Ahora vamos. Bien, no se puede por primero porque es el ángulo comprendido. Y en este otro triángulo, el azul, voy a tener el angulito, el lado, y voy a tener la otra altura que son congruentes. ¿Sí? Entonces, tengo dos lados y un ángulo. Es un criterio de congruencia. Sí. Pero es el cuarto, muy bien. Dice que tengo dos lados y el ángulo opuesto al mayor de esos dos lados. ¿Podemos estar seguros? Bien. No me dejan hablar. Bien. ¿Podemos estar seguros que tenemos el lado mayor? Sí, porque en todo triángulo rectángulo siempre la hipotenusa va a ser el mayor. ¿Se acuerdan que a mayor lado, mayor ángulo? Como no puede haber un ángulo más grande de 90 en este triángulo, entonces la hipotenusa, que es el que se opone, es el mayor de los lados. Puedo aplicar el criterio 4. Generalmente el cuarto criterio se usa en triángulos rectángulos donde nosotros estamos seguros cuál es el lado mayor
y el ángulo que se opone. Con un cateto y la hipotenusa ya tenemos criterio de congruencia, ¿sí? Ah, ¿Se entiende? Esto sí, sí. era más que nada, yo quería que lo vieran así. En el otro caso, con los otros dos triángulos también va a pasarlo, vamos a encontrar los datos. Porque es una de las pocas veces que usamos el cuarto criterio. No se usa tan fácil. Porque justo lo estaba leyendo hoy. Te maté con el trabajo. O sea que el primero y el segundo ejercicio ya está, y el tercero también. Ya está, ya lo terminé. Tengo que Bueno, borrar con Manuel, Liqui, pero tengo que borrar con Liqui algunas cosas que se me terminó el Liqui. Estoy esperando a mi vieja para robárselo. tachalo, no hay problema. Mientras taches prolijito, yo no tengo problema. Bien, bueno, ¿alguien le quedó una duda de este ejercicio? Entonces, profesora, para terminar, entonces por cuarto criterio decimos que el AS es congruente Con al el AFC. FC. Sí, por lo tanto, a ver, tenés razón, no terminé. Por lo tanto, como tiene todos los lados y todos los ángulos iguales, ¿qué me sirve a mí para saber que el triángulo grande es isósceles? Los ángulos de la base. Bien, De esta manera- el ángulo A del triángulo naranja y el ángulo C del triángulo azul son congruentes y entonces el triángulo ABC es isósceles. Perfecto, Pamela. Eso es lo que tendrían que terminar de poner en el ejercicio. Yo para este fin de semana no les mando tareas y los dejo que terminen, que avancen con el trabajo práctico. Y en todo caso, vamos a seguir haciendo propiedades y ejercicios la semana que viene, juntos en clase, y después, en las semanas de vacaciones finales, ustedes pueden terminarlas las dos, la práctica. Así cuando volvemos empezamos circunferencia, porque es muy, muy cortito el segundo cuatrimestre, no nos va a dar tiempo a terminar con todo. Así que bueno, vamos a ver qué podemos dejar de lado. Bien, esto quedó. Vamos a... ¿Estoy grabando? Sí. Vamos a repasar algo, ¿sí? Nosotros, este es el práctico de cuadriláteros, y quiero que ustedes se acuerden, si quieren se hacen un resumen con un dibujito, el primer criterio. A mí me quedan más haciendo dibujitos las cosas. En el primer criterio, el primero de las propiedades, demostramos esto, dibujo un cuadrilátero con los lados congruentes, los ángulos congruentes, y me quedó del dibujito, ¿sí? Tienen que acostumbrarse a hacer esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, así algo como esto. El primero de las propiedades demostramos esto, que todo paralelogramo ya sabemos por definición que los lados tiene paralelos, pero tiene los lados opuestos congruentes y los ángulos opuestos congruentes. Ya con este dibujo me queda más en la cabeza que si me tengo que acordar de memoria la propiedad. ¿Sí? Por lo menos Sí. a mí me resulta. Yo les tiro ideas. Bien. Nosotros ahora vamos a repasar. Hicimos, este era el primero de las propiedades. Lados opuestos congruentes, ángulos opuestos congruentes. La segunda propiedad que demostramos fue que el paralelogramo, sus diagonales se cortan en el punto medio. Punto medio. Eso también lo podemos usar. El 3 era el recíproco del primero. Quiere decir que si un cuadrilátero tiene sus pares de lados opuestos congruentes, entonces es un paralelogramo. Como hicimos recién el del isósceles, si es isósceles las alturas son congruentes, y si es un triángulo cualquiera, si las alturas son congruentes, entonces es isósceles. Bueno, esto sería, digamos, el recíproco del primer teorema.
Si tengo un cuadrilátero cualquiera y encuentro que los lados son congruentes, entonces es un paralelogramo. También se demuestra más o menos de la misma manera que demostramos el otro, pero al revés. El cuarto, ¿se acuerdan que decíamos? Teníamos un paralelogramo que tenía un par de lados opuestos, paralelos y congruentes. Entonces, el cuadrilátero era un paralelogramo y lo habíamos demostrado. ¿Se acuerdan de ese? Yo les dije, ese se usa mucho. Ahora van a empezar a usar. Si un cuadrilátero convexo tiene las diagonales que se cortan en un punto medio, entonces es un paralelogramo. El 5 es el recíproco del 2. Es el mismo del 2, pero al revés. Tengo el cuadrilátero y tengo que demostrar que es un paralelogramo. Ahora vamos a hacer el 6. Entre todos. ¿Sí? Dice, cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente a las bases correspondientes. Lo tienen en el práctico 9, es el punto 6 de las propiedades. Entonces, yo voy a dibujar una base media y eso me va a servir para demostrar para cualquiera de las dos. Si se cumple en una, se cumple en otra, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que era la base media? La que une el punto medio de los lados opuestos. Bien, entonces, E es punto medio, F es punto medio, EF va a ser la base media. Gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a armar la hipótesis. ¿Qué es lo que tengo? Lo primero que tengo, partimos de un paralelogramo. Eso es dato. Entonces, aparte de los lados paralelos, tenemos lados congruentes. Los opuestos son congruentes. Ya lo sabemos. Pongo los lados porque ahora voy a poner que E es punto medio del lado AB, y eso lo tengo que escribir en la hipótesis, porque si no, no voy a poder saber cuál es la base media, a quién me estoy refiriendo, ¿no? Y que F es el punto medio de CD. Por lo tanto, EF es la base media. ¿Estamos bien ahí? Lo que dice el teorema que hay que demostrar es que EF es paralela a ABC, a BC y a D. Y además es congruente con AB y con BC. ¿Sí? Bueno. Demostrar paralelismo lo demostré. Profe, Sí, ¿puede sí. mostrar la última parte, la última partecita nomás, la tesis? Sí, perdón. Eso me falta de la presencialidad. Como no los veo escribir, no sé cuándo termino. Así que me piden, por favor. Gracias, profe. No, por favor. O ahí en la presencialidad lo dejo en el pizarrón y van copiando como van copiando. Bueno, tenía 2 pizarrones yo para escribir en clase. Y llenaba siempre los 2 pizarrones. No me alcanzaba. Bueno. A ver. Entonces, para demostrar que EF es paralela a AD, por ejemplo, lo que nos servía eran los ángulos entre paralelas, y si eran alternos internos, si eran congruentes, entonces las rectas eran paralelas, pero acá no vamos a poder medir los valores de los ángulos. Entonces vamos a tener que usar otra cosa, no nos alcanza con rectas entre paralelas.
Si nosotros podemos llegar a demostrar que AEFD es un paralelogramo, entonces ya podemos demostrar que sus lados son paralelos y congruentes. Bueno, AE y FD son paralelos y congruentes, porque son la mitad de AB y CD, y eso está en la hipótesis o no sirve. Sí, sirve. ¿Sirve? A mí me sirve. ¿A ustedes les sirve? ¿Al resto? No entendí qué dijo Paula, profe. Paula dijo que EA, ahora lo vamos a escribir todo, pero a ver, que EA es paralelo a FD y son congruentes. A ver, que EA es paralelo a FD. Oh, Dios. ¿Eso estamos todos de acuerdo o no? Y en todo caso, ¿por qué? ¿Estamos seguros que EA es paralelo a FD? No. Sí, Sí. sí, porque si AB es paralela a CD y EF es punto medio, se sobreentiende que son paralelas y obviamente son congruentes. Bueno, vamos primero por el paralelismo. Vamos de a poco. AE son puntos de la recta AB también. A, E y B están todos en la misma recta. D, F y C están todos en la misma recta. Si yo hablo de que A, B, C, D es un paralelogramo, entonces voy a decir que la recta AB es paralela a la recta CD. Por lo tanto, si los puntos E y F pertenecen a esa recta, es lo mismo que yo nombre a la recta AB o que la nombre AE, porque son puntos de la misma recta. Entonces la puedo nombrar de las dos maneras. Entonces, como los lados AB y CD del paralelogramo son paralelos, los lados AE y FD también, porque es la misma recta. Si yo lo pongo en la demostración, directamente puedo poner que AE y FD son paralelas por hipótesis. Bueno, ahora Paula dice que AE y FD son congruentes. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué? Si son puntos medios, están a la misma distancia. Si son puntos medios, están a la misma distancia, pero ¿por qué? A ver, que sean puntos medios quiere decir que está a la misma distancia de A que de B. Que yo diga Claro. que E es punto medio, voy a decir que AE es congruente con EB. Pero por ahora no me estás diciendo que es congruente con FD. Paula lo dijo. Pero si sabemos que AB es congruente a CD, Ahora y sí. E es punto medio de AB y F es punto medio de CD, y como miden lo mismo, o son congruentes o son iguales, Está por bien. ende decimos que son iguales. Está bien, ahora sí, ahora lo hablamos completo. A ver, porque que sea punto medio, que esté a la misma distancia, está bien, pero no me alcanzaba. A ver, yo tengo que AE es igual a la mitad del lado AB. Acá este segmento de acá. ¿Dónde estoy? Bueno. AE es igual a la mitad de AB, ¿sí? Porque E es punto medio. Y DF es igual a la mitad de DC, porque F es punto medio. Ahora,
Sabíamos que AB era igual a DC por hipótesis, porque son los lados opuestos de un paralelogramo. Esto lo sabemos. Entonces, si tenemos los dos lados iguales, sus mitades también van a ser congruentes. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. ¿Queda claro ahí? Bien. Ahora tenemos un par de lados opuestos, paralelos y congruentes. Y Paula me dijo que por eso es un paralelogramo. Ahora quiero que el resto me diga por qué dice Paula eso, que se le ocurrió a ella. Ahora podemos decir que el ángulo A, nosotros sabíamos el ángulo por hipótesis que el ángulo A es igual al ángulo C. Sí. Y el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Por Y qué? el ángulo E, ¿Por qué el ángulo C es igual al ángulo F? por ser Por- ángulos correspondientes. Pero todavía no sabes que F es paralela. Es lo que estamos tratando No, de pero yo demostrar. lo que digo es que AD es paralela a BC y CD es la transversal. Ah, no, y me quedaría E, claro. Me perdí. No, AB, no, yo. ah, No. Tenía que haber hecho EF, no, y ahí es lo que tengo que, bueno, tengo que decir que EF es paralela a BC. todavía no lo sabemos. No lo puedo, sí, ya sé, ahí cometí el error, porque Bien. todavía no lo sé si son realmente paralelas. Bien. Según Paula, alcanza con que EA y FD sean paralelas y congruentes. Y yo me tomé el trabajo de revisar los primeros 4 puntos de las propiedades antes de ponerme a demostrar esto. Para que sea un paralelogramo tiene que ser dos pares de lados paralelos y congruentes. Hasta ahora se Sí. mostró uno solo. Bien, pero habíamos demostrado ciertas propiedades. Bueno, si no, a ver, existe una propiedad 4 que si la leen les va a dar la solución. Pero si no me acuerdo, no importa, lo demostramos. Trazamos una diagonal que es exactamente lo mismo que lo que hicimos para demostrar la propiedad 4. Pero bueno, trazamos la diagonal y tratamos de demostrar que estos dos triángulos sean congruentes para que tengan por lo menos los lados opuestos congruentes. ¿Se acuerdan? Ya tenemos el lado AF congruente, es decir, es el lado común. Común. El ángulo EAF es congruente con AFD por alternos internos. Perfecto. Y ya tenemos el otro lado y tenemos el otro el lado. segundo lado de congruencia. Por el primer criterio de congruencia, tenemos dos lados, el ángulo comprendido. Estos dos triángulos son iguales, por lo tanto, el lado EF es congruente con AD. ¿Podemos decir ahora que es un paralelogramo? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sabemos que EF antes es también. paralela. Bien, demostramos con esto que los lados EF y AD son congruentes, por lo tanto tenemos un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes. Esta figura es un paralelogramo, por lo tanto EF es paralela a AD. Ahora vuelvo acá, pero quiero que lean, alguien que lea el punto 4. Si un cuadrilátero convexo tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo. ¿Y eso no lo habíamos visto? Sí. Ah,
Entonces, ¿podíamos aplicar esta propiedad? Sí. Sí. Bien. No importa. A ver, no importa. Lo que pasa que Paula lo dijo y pareció como que no se entendía, por eso lo repito, lo quise repetir, que ella se basó en eso para decirme que era un paralelogramo. ¿Está? Pero ahora, si ustedes no se acuerdan de eso, trazando la diagonal, demostramos que este AEFD es un paralelogramo. Lo importante que tuvimos que partir sí o sí de que EA era congruente y paralelo a FD, que eso lo pudieron hacer. Bien, llegamos a la tesis. O sea, ahora sí sabemos que FD AEFD, es yo había puesto acá por propiedad 4, pero no importa. AE o FDAE es un paralelogramo. Ahora llegamos a la tesis. Sí. Sí. Me falta uno, porque ahora, a ver, sí, pero, a ver, yo no lo puedo dejar ahí, porque lo único que demostré es que, El paralelismo. claro, no, las dos cosas, demostré que esto es paralelo con esto,